cuando todo te sale mal. Estás sintiéndote solo y pensando que todas las cosas te están saliendo mal sin solución aparente. Sientes que has llegado a la encrucijada de tu vida y que ya nada de lo que hagas vale la pena. ¿O acaso estás dando por seguro que eres un fracaso y que nunca podrás reponerte de una reciente y dura caída? Entonces vengo a decirte que estás equivocado. ¡Hey! Tengo un mensaje para ti. Sé cómo te sientes perfectamente. Siento tu angustia, conozco de tu sufrimiento y te aseguro sin temor a equivocarme de que no crees en que puedas superar esta difícil prueba por la que estás pasando. Entiendo de que te sientes impotente, desvalido y olvidado. Pero déjame decirte algo. Yo te entiendo y como tu amigo tengo la obligación de decirte que esta etapa es un proceso necesario para tu crecimiento. Esta prueba que estás pasando es la prueba de fe, es la prueba de fortaleza. Pero la fortaleza no radica en no desmoronarte, es sobre todas las cosas el que a pesar de haberte desmoronado y que te haya hecho añicos, sigas existiendo. Sigas en expectativas de mirar hacia adentro. Cosas importantísimas pasarán en tu interior. No le hagas caso a las voces que te desalientan en tu cabeza. En este momento necesitas purificar tu existencia, deshaciéndote de muchos rencores, dolores y desilusiones mediante tus lágrimas. Sí, no temas a llorar. Pero claro, hazlo en tu intimidad. Que nadie vea lo que sufres, porque otros no tienen por qué verte sufrir. Pero tú sí, tienes que verte llorar. Tienes que ver cómo te estás transformando en otra persona y tienes que ver por lo que nunca más volverás a pasar. Este debe ser un momento de disfrute en el que debes ver lo mucho que sufriste y que no volverás a sufrir más. Y no te lo digo como una meta, te lo digo como una realidad. Todos nosotros somos un complejo ser estructurado donde aprendemos de nuestras experiencias y los errores no son más que experiencias desde un punto de vista que no quisiéramos vivir, pero que ya estamos aquí y debemos sobrellevar. Este proceso toma un tiempo indeterminado. Todo dependerá de lo decidido que estés a entenderlo. En tu soledad está tu más grande tesoro y es donde te descubrirás. Y estas palabras son parte del primer gran paso hacia un cambio en tu vida. Hoy te digo que desde este mismo momento todos tus miedos se desvanecerán. Llámame mente infinita o como quieras llamarme, porque he venido a darte una señal de que estás por el buen camino. He utilizado este medio para expresar lo que tu alma pide a gritos, reconocimiento. Y porque te escuché, estoy aquí para decírtelo. Ahora te toca a ti creer si esta respuesta es real o no. Pero te diré algo. Sé que estabas dudando de la existencia de algo superior que te guía. Y aunque no tengas la razón, yo te entiendo. Y aún así, aquí estoy para decirte que te estoy respondiendo de manera directa. A ti, es un mensaje para ti. Que sí, que sepas que aquí estoy, escuchando cada palabra de tu corazón y cómo resuena. Déjalo expresarse, deja que todo lo que tenga que salir de él salga. No eres dueño de tus pensamientos, no te juzgues. Estás manipulado a tal manera de que estás haciéndote daño inconscientemente. Déjalo fluir y verás cómo todo pasará y la vida comenzará una nueva etapa en ti. Y de hecho, ya empezó ahora. Esto no se trata de dogmas religiosos ni de mercadología para vender libros. Esto es entre tú y yo. Tú que necesitas mi palabra. A ti que inexplicablemente sientes y sabes que tengo razón. A ti que reconoces mi llamado a tu entendimiento. Tú eres muy importante para todos. Tienes mucho que dar a este mundo. Y aunque no lo veas posible, vas a salir de esa situación y lo harás airoso. Verás que en menos tiempo del que te imaginas, todo comenzará a cambiar por el simple hecho de tú creerlo. Suelta, reflexiona. Estas noches tristes menguarán, créelo.
Cuando todo parece estar destruido, es cuando afloran las cosas maravillosas como los milagros. Y en ti, que ahora eres tierra de provecho trabajada y lista para ser sembrada, para dar frutos de bien y prosperidad. En ti está gestando una gran cadena de acontecimientos que iniciarán desde esta misma noche, cuando descanses, medites y reflexiones. Tú eres lo más importante para el mundo y ahora tomarás conciencia de ello, pero aquí te daré un secreto. Atiende más a tu ahora. Abre los ojos a cada momento, cada alimento que ingieras, cada vaso de agua que tomes. Disfrútalo, porque de eso se trata la vida. Y asimismo, este dolor por el que pasas no se irá hasta que no lo digieras. Debes saborearlo, a cada momento increíblemente degustarlo, porque sabes que estás ahí. Y cuando tratas de ignorarlo, no lo procesas y sigue siendo tu fantasma. No hay palabras en el mundo que consuelen un alma que no quiere ser consolada, pero tampoco hay problemas en el mundo que destruyan un espíritu que tiene deseos de resplandecer. Cada uno de nosotros tenemos dones y virtudes, pero también problemas y frustraciones que enfrentar. Los matices grises y oscuros son los que le dan cabida a los blancos y brillantes. Y de esta inmensa oscuridad estoy más que seguro que sacarás la base necesaria para poder seguir adelante. Ningún ser podrá sentirse triunfador si no tiene una base sólida y estable, así como la que la vida te está brindando ahora. Este momento, por más amargo que te parezca, será un recuerdo y verás lo fuerte que serás. Y fuiste. Tómate todo el tiempo necesario que debas para entenderlo, pero no caigas en la desesperación. Tu ritmo es única y naturalmente función de tu experiencia. Todos sabemos caer, pero debemos de igual manera saber levantarnos, mirar hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas y con la mirada perdida en el abismo de los por qué, pero siempre creyendo que este momento pasará y que vivirlo es necesario, porque lo es. Siempre recuerda que tú no eres quien creó tu vida, pero eres quien toma las decisiones en ella. Y no caigas en la mediocridad de pensar que fuerzas superiores serán los que te sacarán de los apuros, porque dichas cosas posiblemente no sucedan. Lo que tienes a disposición es la potente fuerza de voluntad que tienes dentro, la inteligencia y el entendimiento de saber que naciste para ser libre y no esclavo de un dolor y sufrimiento sin sentido. Así que amigo, amiga, no desmayes y tampoco desistas. Descansa si te urge, pero no te rindas, porque cuando dejas tu voluntad en lo alto, grandes cosas pasan en tu vida y debes creerlo porque es así. Suscríbete a mi canal y pulsa me gusta. Me motivará a seguir haciendo más videos como este. Puedes escribirme al correo paratirespuestas@gmail.com. Propongo un tema y será tratado en este canal.